Pantalla, Yasmín, si me apoyas. Grabación, gracias. Ok, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos ir viendo el avance de lo que tengo para ustedes. Ok, se está viendo entonces la pantalla que dice diseño estructural, ¿verdad? Sí, señor, se está viendo. Esto, estupendo, muchas gracias. Muy bien, entonces, continuando con este módulo, el módulo 5, que habla sobre prácticamente el estudio administrativo y organizacional, ¿sí? Vamos a entrar a prácticamente las tres últimas sesiones de este módulo. Vamos a tratar de los temas 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. El día de hoy trabajaremos 5.5, 5.6 y esperemos que podamos trabajar el 5.7, si no, ese lo haremos el día de mañana para que la próxima semana, que es la última sesión, trabajemos los puntos 5.8 y 5.9. Aunque ya lo hemos hecho en algunas ocasiones y ya me presentaron, no quiero dejar de tener la oportunidad de compartirles un poco de mí. Soy Martín Fernández Díez. Pues yo de profesión soy licenciado en Administración de Empresas, siempre me dediqué al tema de recursos humanos, a la gestión de recursos humanos, por lo cual llevo más de 30 años trabajando, tanto del lado de las empresas como del lado de la consultoría. De hecho, este año estoy cumpliendo 25 años como coach, formador y consultor de manera autónoma a través de mi firma y también a través de otras organizaciones en las cuales he trabajado. Por tanto, entonces, estoy certificado como consultor organizacional, como coach ontológico y de negocios en España. También estoy certificado como coach de equipos de alto rendimiento en Reino Unido y recientemente como coach educativo en Argentina. También estoy certificado como formador de formadores por el Instituto Europeo de Formación de Formadores, ¿sí? Y como también formador en estos entornos virtuales por el Instituto Tecnológico de Madrid. Como ustedes pueden ver, gran parte de mi formación es en España y es en Europa, debido a que cuento con la nacionalidad española y eso me permite tener acceso a pues importante formación de calidad que es de carácter gratuito para los que somos ciudadanos de la Unión Europea y eso pues me ha facilitado mucho el que yo pueda estar obteniendo este conocimiento y formación de alta calidad. Como les comentaba, pues tengo más de 30 años, ya también trabajé en empresas multinacionales, en empresas nacionales, en empresas chicas, medianas y grandes, y también he asesorado a todo tipo, tanto en México como en Centroamérica, como en España y Latinoamérica. Actualmente soy presidente de la Asociación Iberoamericana de Formación y Certificación, que tiene presencia en 10 países. Ahí anoto la página web por si ustedes la quieren ver, pero básicamente es una asociación, sí, que a nivel iberoamericano nos dedicamos a formar y certificar las competencias laborales de personas que se dedican al tema de la formación, del coaching, de la mentoría, de las ventas, de los recursos humanos y últimamente algunos otros temas que derivado del nuevo entorno organizacional y de la pandemia se han orientado más hacia temas de salud ocupacional y algunos otros temas que son importantes. He sido conferencista en distintos foros y congresos, lo cual me ha llevado a visitar pues prácticamente muchos de los países que están en el norte, centro y sur de América. Adicionalmente he sido catedrático de maestría, de posgrado de algunas organizaciones e instituciones educativas, tanto en México como en Centroamérica. Actualmente soy profesor invitado de posgrado de la Universidad Latina de Costa Rica, pero he colaborado también con universidades en Colombia, en Honduras, en España y en México. También soy miembro activo de cámaras nacionales, tanto de consultoría, de la Society of Human Resources Management, de la International Association of Coaches y algunas más que se vayan sumando que son necesarias para la labor que estoy realizando como coach, como formador y como consultor. Bueno, ya conoce un poquitín más acerca de mí y ahora quiero platicar con ustedes acerca de cuáles son los objetivos de esta sesión, ¿sí? Y el primero de ellos se refiere básicamente a que ustedes valoren la importancia
de realizar un diseño organizacional que contribuya al logro de la misión, visión y metas de la empresa. Por eso el día de ayer comentaba al final de la sesión de Tere que este tema va íntimamente relacionando porque ustedes van a traer todo esto que les enseñó Tere y que pueden ir desarrollando en ese chart de planeación estratégica, donde puedan ir desarrollando hacia dónde van, cómo van, por qué van y los objetivos de su empresa. Y en función de eso lo puedan, ¿sí? Transferir, lo puedan llevar a una estructura organizacional con ese talento, con esas personas que ustedes requieren tener para poder lograr esos objetivos y esas metas. Desafortunadamente, sí, hay estudios importantes y estadísticas, sí, que nos dicen que muchos de los emprendimientos e incluso muchos de los crecimientos exponenciales que tienen organizaciones medianas, bueno, pequeñas y medianas, tienen serios problemas posteriormente porque no tomaron en cuenta estas cuestiones del diseño organizacional. ¿Sí? Y entonces se abocaron a operar, se abocaron a crecer, se abocaron a vender, se abocaron a muchas cosas, pero no consideraron el tema de cómo nos íbamos a estructurar, de cómo íbamos a poner ese marco en el cual sí, vamos a fijar esas políticas, esos procedimientos, esos métodos por el cual vamos a trabajar ya en una comunidad. Porque a lo mejor ahora que ustedes están a lo mejor solos, a lo mejor son dos, a lo mejor son tres, cuatro personas, pueden decir, bueno, pues ahorita eso me queda muy grande para lo que yo estoy haciendo. Pero seguramente ustedes están mirando en esa visión que están construyendo, ya la construyeron o la están visualizando. Seguramente ustedes van a crecer y van a decir, oye, yo no me quiero quedar en tres, cuatro personas y yo no me quiero quedar en esta ciudad donde yo estoy o no me quiero quedar en este país. O muchos están mirando emprendimientos digitales donde van a tener el universo prácticamente para poder trabajar porque lo van a hacer a través de la red mundial. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que visualizar también nuestra estructura organizacional? Y de eso va esta sesión prácticamente, ¿sí? De que nosotros valoremos esa importancia, le demos el peso justo y necesario a qué tengo que hacer. Si no es ahorita en este momento, es cómo tengo que tenerlo presente para mirarlo en un corto plazo, porque seguramente si su emprendimiento es exitoso, esto lo van a tener que requerir en el corto plazo. Y entonces también logren distinguir e identificar los elementos que son necesarios para que podamos construir la estructura organizacional requerida para poder lograr esa misión y esa visión que yo ya plasmé y que yo pretendo cumplir. Por tanto, entonces, estos son los dos objetivos que yo pretendo que en colaboración con ustedes podamos lograr al final de la sesión y técnicamente del módulo. Y para ello, entonces, quiero hacer este encuadre. Sí, quiero hacer un encuadre de este contexto del cual venimos trabajando las últimas tres sesiones. Y quiero hacerlo de la siguiente manera. Quiero pedirle a alguno de ustedes, y ahorita lo voy a hacer de manera aleatoria, ¿sí? Ahora los voy a poner en pantalla independientemente de los que ya me hicieron favor de participar. Pero Edgar, si eres tan amable de compartirnos, ¿qué te quedó de ese tema de la visión? Si tú ya la tienes lista, si ya la tienes visualizada, o qué nos puedes compartir de lo que es una visión y la importancia que tiene para una organización. Bueno, sí, claro. Bueno, de lo que he aprendido es que, bueno, de la visión, ¿me escucha ahí? Ya mejor, muchas gracias. Bien. De la visión, pues, es donde nos vemos dentro de aquí a, no sé, 2 años o 3 años, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues, tenemos una visión que tiene que ver definitivamente con un crecimiento masivo en la venta de productos artesanales de la zona de Turrialba, que es una pequeña zona de Costa Rica,
y una venta masiva al público, ¿verdad? Nosotros tenemos una plataforma con una tienda web y pretendemos lograr que los productores logren recibir un precio justo por los productos que se comercializan, que no lo están logrando ahora. Nosotros queremos ser ese canal, ¿verdad? Entonces nosotros nos vemos como el canal principal digital para que los productores logren un precio justo y logren prosperidad en esa zona, ¿verdad? Para cuando, digamos, estemos a Estupendo. 2 años, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Delga, te agradezco mucho. Esteban, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Compártenos por qué es importante tener una visión en una organización. Hola Martín, buenas tardes. Pues si quieres primero comento cuál es la visión que hemos podido como obtener gracias a estas últimas Estupendo, sesiones. gracias. Entonces, para nosotros lo que queremos es proveer entretenimiento y educación incluyente en todo el mundo. Entonces, lo que he podido como entender es qué es lo que quieres hacer y el alcance que tienes o que deseas tener, ¿no? O sea, más allá del cómo, me parece que es ese potencial que estás viendo de tu propio producto y pues magnificarlo para poder pues al menos tener claro pues desde, o sea, como una visión ambiciosa, por así decirlo, puede ser el mundo, como puede ser tu estado, tu país, pero en este caso para nosotros, considerando la oportunidad que tenemos, estamos con, ahora sí que el mundo podríamos proveerle con nuestros videojuegos. Estupendo, Edgar, muchísimas gracias. Ahora, a ver, alguien que no haya visto por aquí. A ver, ¿está Andrés Villalobos disponible? Si no está disponible, entonces José García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola José, Justo ¿cómo iba a estás? levantar la mano, qué risa. Bien, ¿y usted? Muy bien, afortunadamente. Compártenos, José, acerca de, ya vimos la visión, ya vimos sobre la misión, ahora también tenemos que tener unos valores organizacionales. Si en tu empresa ya están definidos, o para ti, ¿cuáles son los valores organizacionales que distinguen a tu organización? Claro, con mucho gusto. Pues los valores organizacionales que nosotros tenemos definidos para Royal Reserve es, número uno, es siempre la transparencia del negocio. Las alianzas estratégicas lo tenemos como un valor porque simplemente no queremos ser una empresa más que factura una libra de café y that's it, sino sí creemos que el valor empieza desde, ok, desde la alianza estratégica o desde la relación que quiero establecer con mi cliente, pues yo ya pienso en valor. Luego tenemos la innovación. Luego tenemos lo que es la creatividad. Vemos que son partes fundamentales de los valores de nuestra empresa, porque estamos en un mercado en el cual queremos incursionar más a fondo, en lo cual necesitamos estos aspectos claves de los que le mencioné. Son algunos de ellos, obviamente para no extenderme. Estupendo. Muchas gracias, José, muy amable. Gracias. Ahora bien, ¿cuántos de los que estamos ahora aquí presentes que ustedes hicieron ayer su ejercicio del FODA? ¿Sí? Que ayer ¿cuántos de ustedes, sí, pusieron en alguno de los cuadrantes, de esos 4 cuadrantes del FODA, cuántos pusieron y en qué cuadrante, o cuánto, o tal vez nadie lo hizo y también es lo que quiero saber, ¿cuántos de ustedes pusieron en alguno de esos cuadrantes la estructura organizacional y contar con la gente adecuada? Gunther, ahorita voy a ver, déjame ver, revisar el tema. Tengo 4 manos por ahí. Gunther, ¿en qué cuadrante lo pusiste? Yo lo coloqué en una debilidad. En una debilidad. Muy bien. Sí, señor. Ahora regreso contigo, Gunther. Ok. Muchas gracias. José, ¿en qué cuadrante lo pusiste? También como debilidad. Debilidad. Estupendo. Sara. Igualmente, debilidad. Debilidad. Gustavo. Igual. Y fue más enfocado en la cantidad de gente, tal vez no tanto en la estructura organizacional, pero sí en la cantidad de gente. Bueno, finalmente, el saber qué cantidad de gente, pues me implica que lo tengo que plasmar en un chart y decir, bueno, ¿y cómo voy a acomodar a toda esa gente, verdad? Entonces, finalmente,
¿sí? Aquellos que marcaron que es una debilidad la estructura organizacional, pues hoy van a poder avanzar con eso y les voy a ir ayudando para que vayan cambiando, ¿sí? Ese cuadrante de que sea una debilidad a que pueda pasar, ¿sí? A ser una oportunidad o que se convierta en una fortaleza, ¿sí? Entonces, los 4 que ahorita lo marcaron como una debilidad, voy a regresar con ustedes en cuanto yo les diga que vamos a hacer un ejercicio sobre estructura organizacional, pero les agradezco mucho esta aportación porque es fundamental y me da mucho gusto que por lo menos 4 lo hayan puesto en el FODA, porque eso implica que lo tenemos realmente en la mente, ¿sí? Que lo tenemos realmente como visto, que es algo que tenemos que hacer. Desafortunadamente, yo les comparto la experiencia que he tenido mucho en cuestiones donde he apoyado a emprendedores y particularmente en México y en El Salvador, donde he trabajado con fundaciones que se dedican también a promover estos emprendimientos, y es algo en lo que yo he trabajado y he insistido mucho. Trabajamos mucho con los emprendedores en el marketing, en lo contable, en la parte del fondeo de los recursos, que son muy importantes. Pero teniendo el dinero, teniendo el marketing y teniendo muchas cosas, si no tenemos a la gente y la tenemos ordenada y tenemos claramente hacia dónde vamos, cómo vamos y por qué vamos, pues realmente el emprendimiento dista de poder ser exitoso, ¿sí? Entonces es un punto fundamental. Sí, que nosotros tenemos que incorporar lo que no lo han hecho, que incorporen este tema, si no solamente de la estructura organizacional, sino prácticamente todo el tema de la gestión humana. ¿Sí? ¿Cómo voy a interactuar con estas personas? Porque a lo mejor yo tengo en la mente y ustedes, cada uno de ustedes dicen, mañana yo quiero crecer y yo quiero irme a otros horizontes y otras latitudes y crecer y todo eso. Sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Lo tengo que hacer de manera ordenada. ¿Cómo voy a gestionar todas estas personas? Y más si no tengo yo una estructura en la cual yo pueda trabajar. ¿Cómo voy yo, sí, a poder dirigir a este equipo de trabajo si no sé ni cómo están acomodados y mucho más? Si en estos ambientes, como platicamos al principio, ya no los voy a tener en una sola instalación, sino los voy a tener dispersos, los voy a tener remotos, etcétera. ¿Cómo puedo gestionar? Entonces es fundamental que trabajemos en estos puntos, ¿sí? De cómo nos vamos a organizar, ¿sí? Y qué tipo de organización, qué tipo de estructura es la que mejor se adecua a mi emprendimiento, a mi organización, y ahorita vamos a ver los distintos tipos de organización. Les agradezco mucho a los que ya me aportaron. Vuelvo a compartir con ustedes la pantalla para seguir avanzando en el tema. Entonces, ya vimos que la visión, la misión, los valores, ¿sí? Y los objetivos que nos vamos a plantear, ¿sí? Son fundamentales para que ese ejercicio que hicimos, ¿sí? De planeación estratégica realmente nos lleve o nos encamine a un emprendimiento exitoso. Entonces, dado lo anterior, ¿sí? Les quiero comentar algo que es muy importante que podamos tomar en cuenta. Y a mí me gusta mucho mostrar este ciclo de negocio porque nos muestra claramente algo distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, partimos de ese foco que es esa estrategia de negocio, ¿sí? Ya la definimos, ya la tenemos lista, ya sabemos cuáles son nuestros objetivos y hacia dónde queremos ir. Perfecto. Pero ¿cuál es el siguiente punto? Y ahí es donde vamos a entrar con los temas de gestión humana y estructura organizacional, ¿sí? Que tenemos que saber que para cumplir esta estrategia de negocio, ¿qué requerimientos de personal necesito? ¿Con qué talento necesito contar? ¿Con cuántas? ¿Con qué cantidad? ¿Con qué perfil? ¿Con qué calidad? ¿Con qué expertise? O sea, ¿qué necesito? ¿Sí? Para que yo pueda lograr esta estrategia de negocio. Pero también tengo que saber, ¿sí? ¿Qué necesidades también va a requerir este personal? No solamente es decir, mira, yo necesito 5, 10, 14 y de este perfil y de estas situaciones, sino esas personas que van a requerir. También tengo que saber con qué recursos tengo que contar. Y esas personas van a requerir, pues lógicamente, pues que tengamos dispuesto ya cómo les voy a pagar, cuánto les voy a pagar, qué esquema de compensación puedan tener, qué equipo van a trabajar, con qué equipo van a trabajar, ¿sí? Etcétera.
Tengo una mano levantada, no sé si se esté viendo bien la presentación o la persona que levantó la mano. Tengo una duda sobre lo que estamos viendo. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Yo sí tengo una pregunta. Dígame. Bueno, yo creo que yo no me presenté, yo no me acuerdo. Bueno, nosotros somos un proyecto social, una empresa social. Trabajamos con temas de residuos orgánicos, los procesamos, los transformamos en abonos, en varios productos de uso agrícola. ¿Me dice su Pero, nombre? Yarelis, Yareli. Bueno, le pero, comento, Yareli, yo en una de las sesiones con Tere estuve en un room con ustedes y escuché su presentación. ok, lo que pasa es que mi duda es Sí, porque mi personal, todo viene de la cárcel. ajá. Entonces, no es un personal que yo selecciono, ni es un personal que yo verifique que tuviera unas cualidades. Es un personal que yo básicamente cuento que viene de cero. Y aparte que viene de cero, tiene 2 semanas que se llaman las semanas de la asimilación. Cuando ellos salen de la cárcel, las primeras 2 semanas son totalmente torpes e improductivos operativamente. O sea, hay muchas probabilidades que si yo los pongo a hacer cualquier actividad a ellos que implique uso de maquinaria, ocurre un accidente. Y ya, o sea, no es que diga que ellos son torpes, sino que están como alentados, como, no puedo explicarlo. Son 2 semanas, nosotros lo llamamos la asimilación. Son 2 semanas donde ellos tienen movimientos muy lentos físicamente, mecánicamente, y tampoco procesan la información. O sea que en esas 2 semanas un entrenamiento es como que inútil. O sea, lo que nosotros hacemos es que ellos acompañan, miran, no los presionamos y ya como a partir de la tercera, cuarta semana empezamos con el entrenamiento real, porque durante más o menos 15 días ellos están totalmente aéreos, mirando para el cielo, mirando las cosas, o sea, se quedan pensativos, yo no sé, y a todos les pasa igual. Les pasa a más largo periodo a las personas que vienen con más pena, o sea, que han estado más tiempo en la cárcel. Pero en mi caso, mi personal, o sea, el personal de nosotros es el que nos da el plus. Ese es nuestro diferenciador. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los demás, de las otras empresas que hacen parecido? Que nosotros tenemos personas o sea, con cierta condición que ayudamos a que se resocialicen a través de un trabajo digno pagado, ¿no? Pero eso implica un poquito más de compromiso a nivel gerencial y organizacional, porque tenemos que empezar siempre de cero con ellos. Ellos no tienen a veces las calificaciones, por ejemplo, no tienen la licencia para manejar o meterlos en los cursos de manejo, a veces no están inscritos en el seguro social, o sea, una serie de cosas por infinidad, a veces no tienen cuentas de banco, o sea, es un montón de cosas. Entonces, en el tema ahí de necesidades del personal, pues eso yo siento que también, o sea, sí es un plus social, sí es un diferenciador, pero eso en nuestra empresa es un grosso, o sea, es un grueso, o sea, es una gran parte para poder que funcione bien. Si nosotros nos obviamos los pasos y eso y no le damos la atención, pues empiezan a pasar cosas y cosas y cosas. Entonces, o sea, como que dedicarle el tiempo al personal prácticamente se lleva la mitad del tiempo de nosotros, tanto mío como de mis socios. Entonces, ese tema ahí de necesidades del personal, pues como que me interesa, porque en verdad no somos nosotros que elegimos qué cualidades tienen, sino que nosotros, o sea, si ellos son aptos para resocializar, nosotros vamos al juicio, a la audiencia, decimos que ofertamos el trabajo, que nos comprometemos a hacernos responsables laboralmente de ello y establecemos en esa misma audiencia el salario. Y ya. Entonces, tenemos que entrenarlo a partir de cero. O sea, que toda la gente que va entrando a nuestra empresa siempre es de cero. Correcto. Muy bien, precisamente esa es la importancia, Yareli, de poder tener claro, ¿sí? Cuáles son las necesidades del personal, bueno, cuáles son los requerimientos de personal que tenemos y cuáles son las necesidades que van a tener ese personal para poder trabajar y poder cumplir con los objetivos que nosotros tenemos. Yo lo traigo aquí a colación porque desafortunadamente, ¿sí? Un alto porcentaje de las empresas no considera esta parte de las necesidades de personal. Puedo decir, oye, voy a necesitar 10 personas, 15, 4, pero no pensamos a lo mejor y lo hacemos de manera inconsciente o la operatividad nos tiene en otro tema que nos hace, ¿sí? Disasociar, ¿sí? Que vamos a tener que tener necesidades de este personal y que las tenemos que tener previstas incluso antes, ¿sí? De adquirir o de captar ese talento, precisamente porque ahora ya tengo 10 personas, ya las tengo ahí, pero ¿qué voy a hacer con esas 10 personas? No tengo ni dónde sentarlas, no tengo un equipo donde trabajar, no tengo estructurado, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Incluso ahorita vamos a ver un poco más adelante en los análisis de puesto, no tengo eso, no sé realmente claramente
¿sí? ¿Qué funciones van a hacer uno y el otro que no se contrapongan, que realmente sean valiosos para mí y que puedan ser productivos lo más pronto posible? De eso se trata entonces, que tengamos claro, ¿sí? Cuáles son las necesidades que va a tener este personal o que yo voy a tener que dotar a estas personas que se van a integrar a la organización, para que en función de eso, ¿sí? Yo pueda determinar en cada una de las áreas que voy a tener en mi estructura organizacional, cuál es la estrategia que me va a servir y que va a estar alineada a que yo logre la estrategia de negocio. Sí, este es otro punto fundamental que yo tengo que tener muy claramente especificado, ¿sí? No solamente es la estrategia de negocio, sino que cada área dentro de mi negocio que yo haya puesto un cuadrito de esa estructura organizacional, yo sepa perfectamente qué me va a aportar para que yo logre esa estructura de negocio. Porque finalmente en una estructura organizacional, que es comúnmente llamado organigrama, ¿sí? Yo tengo los cuadritos, tengo anotado que aquí va a estar una gerencia, que aquí va a estar un supervisor, que aquí va a estar el área de marketing, que aquí va a estar Juan, que aquí va a estar Pedro, no sé, como yo lo quiera hacer. Pero finalmente tengo que tener muy claro, ¿sí? Que esa área, esa persona, ese puesto, cómo va a contribuir, ¿sí? A que yo logre esa estrategia de negocio. Cuando yo logro alinear esto y decir, perfecto, entonces ya tengo claro qué es esta estrategia y cómo la voy a montar a la estrategia de negocio, entonces me va a ser mucho más fácil, ¿sí? Que yo pueda implementar prácticas políticas y programas para que quede claramente especificado lo que esa área y esa persona van a hacer para lograr contribuir o dar ese valor agregado a que yo pueda llegar a la meta que me planteé. Pero si no tengo esa estructura desde el negocio que baje al área y que baje a la persona, difícilmente entonces voy a poder alinear y voy a poder llegar a un punto común. Entonces, estas prácticas o la definición de estas prácticas, de estas políticas y de estos programas en cada una de las áreas será fundamental para que nosotros lo desarrollemos y podamos tener y podemos ir haciendo nuestro manual de organización, etcétera. ¿Por qué son exitosas las franquicias que nos venden? Díganme, alguno de ustedes que haya tenido contacto con una franquicia o sepa del tema de franquicias, dígame por favor por qué es exitoso o por qué nos recomiendan muchas veces, ¿sí? Es decir, oye, mejor compra o invierte en una franquicia a que empieces tú desde cero. ¿Por qué? ¿Qué nos están vendiendo? Un modelo probado que funciona. ¿Quién Ignacio. Perdón, es que estoy en pantalla compartida y no veo. ¿Si me dicen su nombre? Ignacio. Ignacio, gracias. ¿Qué nos están vendiendo? Un modelo probado que funciona de operación y exitoso. Perfecto. Cuando ya te venden ese modelo probado, ¿qué te están entregando? El librito ¿Cuál es de el entregable operación. por el que tú estás pagando? El librito de operación a El detalle. librito de operación, el Completo. know-how, esta parte de aquí, las prácticas, las políticas, los programas, los procedimientos, todo como tú vas a operar para que digas, así tienes que hacerlo y replicarlo y lo podemos llevar a tantos lugares como podamos. Este es el trabajo que hace la franquicia. Y si ustedes el día de mañana quisieran su emprendimiento, llevarlo a un esquema de franquicia, eso es lo que tendrían que hacer. Y yo he visto muchos negocios exitosos que los quieren llevar a franquicia y se van de espaldas, como dice uno, porque oye, pues prácticamente tengo que empezar de cero a documentar, cuando esto es lo que tendría que haber hecho desde el principio, que estaba yo haciendo mi emprendimiento, y yo nada más estarlo actualizando y estarlo mejorando, de tal manera que cuando yo lo quiero sacar a mercado con una franquicia, prácticamente le tengo que hacer 2, 3 ajustes, ahora tropicalizarlo por los distintos mercados, pero la labor ya no es titánica de decir, me tengo que ir 3, 4, 5, no sé cuántos años atrás para ver todo lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entonces, exactamente esto es lo que tendríamos que ir haciendo nosotros, ¿sí? Ir construyendo un modelo exitoso de organización a base de las políticas, los programas, los procedimientos y todo irlo documentando, ¿sí? De tal manera, ¿sí?
que a mí se me haga mucho más fácil el día de mañana decirle a las personas, oye, mira, esto es lo que hay que hacer, este es el manual de operación, estos son los principios de la empresa, este es tu descripción de funciones, etcétera. Todo esto lo vamos armando y lo vamos poniendo en carpetitas y cuando yo ya voy estructurando mi empresa, se me hace mucho más fácil. Gunther, vi que levantaste la mano. Sí, es que hay algo que siempre se ha quejado los que entregan franquicias y es que los tropicales, la gente de Latinoamérica es muy dada a desviarse de la normativa y de los modelos que le presentan. Pero por decir algo, la franquicia más exitosa creo que hay en el mundo, el modelo de franquicia más exitoso que existe hasta el momento, creo, estuve leyendo y es el de McDonald's en Latinoamérica, Centroamérica y Latinoamérica. Es una sola empresa que se llama Arcos Dorados. Arcos Dorados. Arcos Dorados, y ellos creo que tienen desde, no sé si México, pero de Guatemala creo que hasta Argentina ya tienen, son propietarios de la franquicia o son los que hacen la franquicia de McDonald's. Correcto. Así es, Gunther. Sí. De hecho, te comento, ese tema lo conozco. Arcos Dorados es una franquicia que inició en México y el caso de ellos es un caso de éxito porque precisamente tropicalizaron, trajeron McDonald's a México y el primer McDonald's que trajeron a la Ciudad de México, ellos tuvieron que traducir todos los manuales para que los pudieran operar y tuvieran que entrenar a las personas y de alguna manera, como tú dices, tropicalizar un poco, ¿sí? Para que pudiera funcionar en este mercado. Entonces, prácticamente ellos lo primero que hicieron antes de traer la franquicia, y por eso se tardaron en abrir su primera es que tuvieron que traducir todos los manuales y adecuarlos al nuevo mercado, porque no funciona lo mismo, ¿sí? Y entonces, ya teniendo ellos estos manuales de operación, les fue mucho más fácil decir, yo ya tengo la franquicia y quién la quiere, y entonces pues de cualquier lugar, y yo la quiero, aquí está el manualito, aquí ya ellos ya habían tenido, ¿sí? Habían hecho ese proceso de entrenamiento y de ajuste, ¿sí? A este nuevo mercado. Pero si ellos habían traído el modelito como tal y prácticamente se traen los manuales hasta en inglés y dicen, pues el primer requisito es que hables en inglés porque si no, no vas a poder leer el manual, pues hubiera sido distinto. Pero el primer trabajo que hicieron fue esto, adecuar, ¿sí? Esta estrategia de negocio la adecuaron a este nuevo mercado, hicieron todas estas nuevas prácticas, políticas y programas. ¿Y por qué? Básicamente y sencillamente, porque el que no lo sepa, les comento, México es un país muy complejo en temas de legislación laboral y fiscal, prácticamente yo creo que de los más complejos, si no el más complejo a nivel México, Centro y Latinoamérica. Entonces, eso implicaba en automático hacer un ajuste importante a todos los procesos de operación. Entonces, eso fue lo valioso que hicieron en ese caso. Gunther, muchas gracias por compartir el proceso. Hay alguien que me levantó la mano, alguien que está, no vi alcanzar el nombre, pero está en Panamá, si me quiere... Soy yo, Ignacio. Ignacio, ok. Sí, Martín, nada más comentarte. Yo recuerdo claramente que, por ejemplo, en el caso de McDonald's, ellos ya estaban operando desde principios de los años 70 acá en Panamá. No sé si fue de las primeras franquicias que abrieron en Latinoamérica, pero sí ya estaban operando. Y también recuerdo claramente cómo todavía en los 80s en México estaba muy, muy difícil el tema porque, por ejemplo, protegía mucho a Tomboy, a la franquicia que había en México, y la apertura de México se dio pues ya prácticamente al inicio de los 90, ¿no? No solamente con McDonald's, sino con otras muchas industrias que estaban protegidas hasta ese momento. Ok, muchas gracias, Ignacio, te lo agradezco mucho. Aquí nos está en el chat, Tere nos está comentando que es muy interesante el modelo de emprendimiento social de Yarelis y hay que considerar todas esas implicaciones en los costos de preparar a esa población. Igualmente, Yarelis contesta que es un esfuerzo pesado eso de las capacitaciones, pero el Ministerio de Gobierno nos dijo que necesitamos un especialista de recursos humanos. Y exactamente, a lo mejor ese es uno de los primeros cuadritos que hay que tener en nuestra estructura organizacional, alguien que nos apoye a todo este proceso, ¿sí? De
de preparar toda esta parte. Hay muchas veces que no le queremos invertir, ¿sí?, en el tema de recursos humanos, pero créanme que es valiosísimo que nosotros consideremos ese recurso de una persona, de alguien, ya sea de manera física, directa en la empresa o a través de lo que se llama un outsourcing o una empresa consultora que nos apoye en esto, porque finalmente, y dependiendo del marco legal de cada país, se vuelve muy complejo todo este proceso de administración y de gestión de las personas. Pero continuando con el tema, ya que nosotros pudimos entonces lograr implementar estas prácticas políticas y programas adecuados a nuestra estrategia de negocio, ¿sí?, eso nos va a dar, ¿sí?, un gran apoyo para tener una satisfacción del personal, ¿sí? El personal satisfecho, el personal contento, el personal feliz, el personal se va a hacer más productivo, ¿sí? Porque no tiene en mente, ¿sí?, o no lo distrae cosas que tienen que ver con la gestión de recursos humanos, cosas que tienen que ver con un desorden administrativo, sino prácticamente se están abocando, ¿sí?, a lo que tienen que lograr. Entonces, la práctica nos dice que al tener una satisfacción del personal, vamos a tener la satisfacción del cliente. Y ustedes hagan un ejercicio de reflexión y digan, pues, cuando fueron a un restaurante, cuando fueron a un supermercado, cuando fueron a una farmacia, ¿sí?, a una estación de servicio de combustible, etcétera. Hay una gran diferencia cuando te atiende una persona que realmente está satisfecha, está contenta, está a gusto en su trabajo, ¿sí?, está enfocada a cumplir su objetivo, contra una que no lo está. Y eso se nota en la satisfacción del cliente. Incluso muchas veces, no sé, a ustedes les ha pasado, a mí me pasa en grandes cadenas de supermercados, de farmacias o algo así, que prefiero ir a una que me queda más distante, pero que sé que me van a atender mejor. Porque eso es lo que yo me quiero llevar también, irme satisfecho como cliente. Sé que tienen el mismo producto, va a haber lo mismo, pero el servicio que me dan es distinto. Sí, y es muy distinto porque me lo está dando una persona que está más satisfecha, que está más enfocada, que está más alineada, más identificada con la organización. En los restaurantes eso es muy, muy característico. En la ciudad donde yo vivo hay una cadena de restaurantes, hay 3 restaurantes distribuidos en la ciudad, y prácticamente podemos decir que es lo mismo, es el mismo menú, es el mismo precio, mejor es la misma ambientación, pero preferimos ir a un lugar que al otro, aunque nos quede distante, porque el que te está atendiendo es claramente distinto. Entonces, ¿qué está pasando en esos puntos? ¿Sí? Es que estamos trabajando con la satisfacción de personal y podemos pensar, oye, pero es la misma empresa. Sí, pero parecen 3 distintas. Y cuando estamos inmersos en la operación de nuestro negocio, nos perdemos del tema de la satisfacción del personal y nos perdemos del tema de la satisfacción del cliente, ¿sí? Y entonces ubicamos 3, operamos una misma cadena como 3, y es lo que decíamos con las franquicias. Perdemos el control porque no estamos yendo hacia la calidad del servicio y yéndonos a que realmente nos ajustemos a lo que nos está diciendo el tema. Veo manos levantadas, déjenme dejar de compartir un poquito para verlos. ¿Quién tiene la mano levantada? Gustavo, me parece que tú fuiste el primero que la levantaste, te escucho. Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿verdad?, con la satisfacción del personal al tener todas estas estrategias implementadas. Yo también pienso, ¿verdad?, que estas estrategias bien implementadas ayudan a que toda la empresa vaya en la misma dirección, ¿verdad?, y eso genera eficiencia y resultados. Pero tal vez la pregunta es, ¿usted ve esa eficiencia como un resultado de la satisfacción del personal o como un resultado de tener esas estrategias implementadas? Pues es una suma de los dos, porque finalmente si tú le aseguras a la persona que hay prácticas políticas, programas, que tiene una correcta definición de su puesto, que tiene claramente cuáles son sus funciones, es mucho más fácil que la persona esté satisfecha. Cuando tiene claramente definido cuál es su ámbito de contratación, cómo está siendo pagada, que le estás pagando correctamente, etcétera, están más satisfechas. Si no hace el ejercicio en tu caso, ¿sí? Si tú no tuvieras un orden administrativo y de recursos humanos, a lo mejor no estarías tan satisfecho, no estarías tan contento, y entonces lo demuestras en tu desempeño porque hay algo que no te está cuadrando, ¿no? Entonces, es una suma de los dos. Debemos de tener todos los elementos que nos permitan tener esa infraestructura
para que entonces los que trabajamos en la organización podamos tener, como decían por ahí en algunas, incluso José decía sus valores, esta transparencia, esta tranquilidad, decir, oye, yo estoy listo, estoy enfocado a mi trabajo y eso es lo que yo voy a cumplir, Gustavo. Correcto. Ok, muy bien. Gracias, Gustavo, por tu participación. José, ¿querías comentar algo? Gracias, sí. Yo regresando al caso de McDonald's y con lo que estamos hablando es, McDonald's para mí lo que representa como franquicia es, a diferencia de cualquier otro restaurante de comida rápida en competencia, es la satisfacción que siento cuando entro de que nunca puedo ir a tirar, a tirar la basura porque ya hay alguien de McDonald's ahí. Pido una bolsita de salsa ketchup, me dan 5. Es increíble cuando hay 5 líneas en caja, siempre ven la manera de tomar las órdenes rápido, o si están en el autoservicio, sacan a un muchacho con un iPad a tomar la orden. Entonces siempre están eso como, wow, siempre dan el 500% por cualquier cosa. Si te tardan en tu orden, te regalan un postre, etcétera, etcétera. Y hay algo bien increíble, yo no sé si es en todos los McDonald's, pero en el caso de Guatemala es que te preparan lo que tú quieras como tú lo quieres. Es decir, si tú quieres un Big Mac con un derretido adentro, ellos te lo hacen y te lo dan. Nunca te dicen que no, nunca te dicen como, no, señor, fíjese que solo es lo que está en el menú. Sino siempre buscan la manera, como dice su eslogan, de verte sonreír. Estupendo. Claro, entonces esa es su misión, precisamente, tú lo acabas de decir, entonces esa es su misión, ¿sí? Entonces, como esa es su misión, ellos se aseguran de que entonces ellos tengan la alternativa A, la B y la C. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si esto? Pero lo tienen documentado, ¿sí? Y tienen entrenado a las personas de que, oye, está pasando esto. Si pasa esto, entonces pasa el lado B, porque ya son tendencias, ya son estudios que ellos hacen y lo tienen tropicalizado. Entonces, por eso, pero está documentado. No es que se le ocurrió a un gerente que es más eficiente que el otro. Es algo que ya está hecho y están entrenados para eso. Gustavo, si eres tan amable de bajar tu mano, si es que no quieres volver a participar para poderle paso a dar a Gunther. Gracias, licenciado. Licenciado, yo sí tengo una inquietud y es respecto a la parte cultural. Mire, yo soy colombotico, yo soy colombiano y soy tico, ¿sí? Y la verdad es que el choque de culturas en la parte laboral es muy fuerte cuando uno viene de Colombia, porque uno viene de un mercado laboral demasiado competitivo. O sea, básicamente cuando uno es empleado, hay 40 personas que están mejor preparadas o similarmente preparadas, igualmente preparadas para un puesto. Entonces la competencia es muy fuerte. O sea, el reemplazo de la persona, uno tiene que adquirir un montón de habilidades extralaborales que lo ayuden como a posicionarse dentro de su puesto, porque la verdad es que obviamente hay mucha competencia. Cuando uno llega, por decir algo, a Costa Rica, bueno, yo no conozco mucho Panamá, pero viví en Venezuela, conozco Panamá, conozco Guatemala, encuentra uno que primero que todo tiene que bajar la velocidad a la que viene. Uno viene a 100 kilómetros por hora y tiene que bajar a 70 kilómetros por hora o a 60 kilómetros por hora. Ya por decir algo, en Costa Rica yo llegué, uno trabaja en Colombia los sábados, o sea, los trabajos, hay trabajos que son necesarios los sábados, pero hay trabajos de ventas y todo que se hacen los sábados. Aquí no, aquí, o sea, el trabajo corporativo es de lunes a viernes y el viernes, digamos que viernes es mediodía, ya la tarde ya la gente se está preparando para otras actividades o para el fin de semana. Y obviamente al principio fue difícil para mí adaptarme, me adapté y entendí y empecé a mirar modelos de otros países donde entre menos horas laborales, o sea, nosotros no es la cantidad de horas que se trabaje, sino la calidad del trabajo que se realice. Uno puede hacer un muy buen trabajo en 36 horas semanales y puede hacer un muy mal trabajo en 80 horas semanales. O sea, la cantidad de horas que dedique a su trabajo o que le exigen en su trabajo no da la calidad. Pero sí, culturalmente yo he tenido mucho problema por mi formación colombiana de exigencia y de disciplina y de proactividad,
y lo digo con mucho respeto por los costarricenses, pero sí me ha costado mucho trabajo porque uno trabaja a otra velocidad y uno tiene un esquema de trabajo muy diferente, ¿sí? A mí no me gusta estar encima del empleado, por decir algo, estar vigilante, nada. Bueno, una serie de cualidades que debe tener el empleado, pero aquí son muy relajados, entonces nosotros tuvimos que cambiar el modelo de negocios y nosotros entregamos todo en distribución para bajar la plantilla, porque realmente teníamos una alta rotación. Obviamente, pues eso también implica que el que está mandando hay cosas en las que está fallando, ¿sí? Y eso lo asumo, pero sí nos tocó cambiar mucho y lo hemos visto en la parte cultural, o sea, la cultura del país también incide mucho en esa estructura de organizacional que uno quiere implementar. Gracias. Al contrario, muchas gracias por tu aportación, Gunther. Eso también sucede en México. Fíjate, México siendo un país tan grande, nos encontramos con esos temas. La gente del norte, la gente del centro y la gente del sur, haz de cuenta que estás sabiendo de 3 países distintos. Lo que yo he visto que hacen muchas empresas que están a nivel nacional o incluso a nivel global, que también se encuentran con esto que tú has visto en distintos países, lo que han hecho es prever esta situación y entonces, como se dicen, exportan o importan personas que ellos necesitan de ciertas zonas o ciertos lugares que ya traen esa velocidad y que ya traen ese tipo de situaciones y que es un efecto de una política de movilidad del personal para que tú tengas a las personas claves en donde tú quieras y a lo mejor es un tema que ahora con esta situación de lo digital y todo eso se pudiera facilitar. Pero ejemplos que yo tengo aquí en México es clarísimo, en la zona sur del país de México, es ese mismo ritmo que tú comentas, que has visto a lo mejor en Costa Rica y en otros países, y lo que hacen es importar gente del norte del país Nosotros, para que hagan ese proceso. En Venezuela nos pasó una cuestión muy curiosa. Yo manejaba una empresa muy grande ganadera que estaba alrededor de todo el país. Nosotros manejábamos casi 12,000 cabezas de ganado y teníamos 6 fincas y más o menos el 80% de la plantilla eran colombianos. Tuvimos que pasar a colombianos, o sea, por demanda del dueño. O sea, el dueño dijo, no, empecemos a contratar en estos puestos a colombianos, no por explotarlos, sino porque eran más rendidores, no había tanto desarraigo, ¿sí? El sábado era un día demasiado complicado en Venezuela. En Venezuela todos estaban pensando en ir a beberse unas cervezas y obviamente los sábados había que trabajar por lo menos mediodía. Entonces nos tocó hasta organizar los mantenimientos, que era un trabajo suave para los sábados, para que estas gentes permanecieran. Y sin embargo, pasamos a colombianos y las cosas mejoraron. No digo yo que los colombianos son los mejores trabajadores, pero sí la cuestión cultural. Yo hablo de la parte cultural que incide mucho en la estructura de la gobernanza y del grupo de trabajo. Muy bien, estupendo. Y no hables mucho de cerveza porque al rato hay partido de fútbol y se me van a querer salir todos. Entonces, aguántenme ahorita para seguir aquí con el tema. Voy a seguir compartiendo con ustedes para seguir avanzando. Muchas gracias por las aportaciones que han hecho, que siempre son muy valiosas. Termino con el cuadro que estamos viendo, en donde vemos esa conexión entre la satisfacción del personal y la satisfacción del cliente, ¿sí? Y eso nos conlleva entonces, ¿sí?, a que tengamos determinados resultados de negocio. Si yo tuve este ciclo, como lo estamos poniendo así, pues el resultado del negocio se prevé que sea favorable, que sea exitoso, ¿sí? Y entonces habremos logrado estos objetivos que estamos pidiendo. Pero si en algún punto de aquí nosotros no estamos haciéndolo correctamente, seguramente entonces estos resultados de negocio no van a ser los esperados. Y entonces tendríamos que mirar otra vez a la estrategia de negocio para revisar en dónde fallamos. También no solamente es esta parte, ¿sí?, de todo este ciclo que estamos viendo, sino también el entorno, ¿sí?, en el que estamos viendo nuestro mercado, la economía de nuestro país, etcétera. A lo mejor nos hace que tengamos que estar moviendo nuestra estrategia de negocio, ¿sí?, o incluso, ¿sí?, como casos que se dieron del año pasado para acá, hasta mirar de replantear un modelo de negocio. Y entonces tendríamos que redefinir toda esta parte, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces esto es algo que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta,
¿sí? Ahora que están iniciando sus emprendimientos, porque finalmente en la medida que yo pueda tener perfectamente claro y definido cada uno de los pasos, de las estrategias, del alineamiento, de los objetivos, de las metas, yo puedo entonces determinar cómo vamos a trabajar, cuáles son las reglas del juego, qué se vale, qué no se vale, cómo lo vamos a hacer, qué pasa si sucede esto, qué decisión tengo que tomar esto. Cuando yo tengo un manual de operación, así como lo comentó Edgar, que era la parte exitosa de un modelo de franquicia, es exactamente lo que estoy haciendo, es facilitarle a las personas la toma de decisiones. No la tienen que inventar, no tienen que analizar. Dicen, ah, mira, si pasa esto, haz esto, si pasa esto, y al final te dirán, y si sucede esto, y no se arregla el asunto, entonces aquí está un número, aquí está un correo, aquí está alguien que te pueda ayudar a resolver el tema. Pero estamos dando todos los pasos para que se pueda dar este proceso. Bien, entonces en función de esto, ¿sí? De este contexto que hemos visto, ¿cuál sería ese concepto de estructura organizacional? Y es que cuando ya una serie de individuos, un grupo de personas, deciden constituir una organización para establecer una empresa, ¿sí? Y a partir de ese logro de las metas de esa colectividad para lograr el objetivo común, deben entonces desarrollar esa estructura organizacional, que ese es un sistema formal, ¿sí? En donde vamos a establecer las tareas, la autoridad, las jerarquías, los tramos de control, ¿sí? ¿Quién coordina las acciones? ¿Cómo se van a utilizar los recursos? ¿Sí? ¿Qué pasa si no está esta persona y a quién le tiene que reportar? En una cartulina, vamos a un organigrama, vamos a especificar todo eso. Y también, como un complemento a todo esto, tenemos que utilizar a partir de los líderes que ya están definidos, quiénes son las cabezas en cada una de esas áreas, esas personas a través de esquemas de motivación y de otras prácticas de gestión de recursos humanos, tendrán que estar generando, ¿sí?, el aumento de la efectividad organizacional. Entendiendo por efectividad organizacional, esto es bien importante y apúntenlo por ahí, por favor. No lo traigo en la presentación, pero es bien importante que lo distingamos. La efectividad organizacional, ¿sí?, es la suma de dos elementos que tenemos que balancear. Es la eficacia en el logro de los objetivos que ya nos planteamos y la eficiencia en el uso de los recursos que yo tengo disponibles para lograr estos objetivos que yo ya tengo planteados. Puedo lograr el objetivo, pero gastar mucho más de lo que yo tenía previsto para lograr ese objetivo. Entonces ya no fui efectivo, fui eficaz. Puedo ser muy cauto en el uso de los recursos, pero no logré el objetivo. Entonces de nada me sirvió ser eficiente porque no fui eficaz. Por tanto, entonces, no soy efectivo. Entonces, para que realmente, y enfóquense en esto, su objetivo es tener una organización que sea efectiva, por tanto, eficaz y eficiente. Balancear esos elementos de tal manera que nos den esa estabilidad para lograr esa situación. Edgar, levantaste la mano, te escucho. Una pregunta o reflexión. Si me ayudas hablando un poquitín más alto. Sí, disculpe. Gracias. Ahí se escucha, ¿verdad? Sí, gracias. Nosotros somos un emprendimiento pues bastante incipiente y estamos trabajando pocas personas, somos dos realmente bastante de lleno, digamos, que ocupamos todo el tiempo que necesitamos para nuestro emprendimiento, con la ayuda de otros dos familiares que nos ayudan en otras cosas. La pregunta o el tema es que cuando yo pienso en una estructura organizacional, pues me cuesta mucho pensar en la estructura como sería cuando nosotros crezcamos y tengamos más ventas, ¿verdad? Entonces nosotros hemos tendido a pensar que nosotros inicialmente vamos a hacer outsourcing de varios servicios, ¿verdad? Y de ahí, conforme crezcamos, trasladaremos algunos de esos outsourcing a contratar personal, ¿verdad?
Pero de hecho, eso es una de las partes que me preocupa, ¿verdad? Que me asusta un poco, que no sé muy bien cómo la vamos a afrontar y si hay algún método para hacer una transición de ese tipo, ¿verdad? Correcto. Si me das oportunidad que avancemos, yo creo que voy a responder tu pregunta con lo que viene a continuación. Si no, con mucho gusto, lo volvemos a tratar el tema, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Gracias, de ti. Bien, entonces, esto es lo que vamos a plantear nosotros, esa estructura organizacional, ¿sí? ¿Qué variables nos definen una estructura organizacional? Básicamente, y más ahorita que estamos en un proceso de emprendimiento y estamos muchos de cero, otros en un nivel bajo, ¿sí? El primero que tenemos que es, ¿cuál es nuestro entorno actual? ¿Sí? ¿Cuál es el escenario que tenemos y a través del cual, ¿sí?, nosotros vamos a buscar cimentar y crecer? ¿Sí? Es muy distinto si nosotros hubiéramos querido hacer nuestro emprendimiento, ¿sí?, en enero del 2020 a como estamos ahorita en este momento, ¿sí? O a lo mejor si lo hubiéramos planteado en el 2020, seguramente lo hubiéramos tenido que cambiar sustancialmente porque ya no es el mismo entorno. Entonces tenemos que plantearlo en función de este entorno, de qué podemos valernos, ¿sí? Ahorita tenemos la oportunidad a lo mejor de ser más flexibles en esa parte de la estructura organizacional. Antes eran como más rígidas. Ahorita nos podemos más porque el entorno actual nos lo está permitiendo. Se forzaron las condiciones para que nosotros lo hiciéramos de manera más flexible. La siguiente variable es nuestra estrategia, ¿sí? Nuestra estructura se podrá ir modificando y se podrá ir cimentando conforme nuestra estrategia de consolidación y de crecimiento. Si hoy pienso que con 2 personas o yo solo voy, pues perfectamente, entonces mi estructura soy yo y eso es el centro. Pero tenemos que prever cómo va a ir creciendo en función de mi estrategia, porque yo en mi planeación estratégica tengo que pensar que en 3 meses ya voy a estar aquí y en 6 meses aquí, y entonces voy a requerir esto y voy a requerir esto, y entonces yo tengo que ir planteando, ¿sí?, cómo tiene que ir creciendo mi estructura y mi organización en función de eso que yo me estoy planteando también en mi estrategia. El siguiente variable es con qué recursos cuento para hacer esa estructura. Porque a lo mejor pintarla en un papel suena estupendo y yo puedo poner que quiero al mejor talento y muchas personas. Pero a lo mejor esa no es la solución, o a lo mejor yo no tengo esos recursos financieros, a lo mejor yo no tengo esos recursos tecnológicos, y entonces, por tanto, los humanos. Acuérdense de el primer diagrama que vimos. Yo tengo que también, no solamente los requerimientos de personal, sino también las necesidades de personal. Yo puedo pensar que necesito 10 gentes, pero tengo para pagar esa nómina. Tengo los recursos tecnológicos para darle a alguien, pues, computadoras, instalaciones, equipo, uniformes, vehículos, no sé, todo lo que yo necesito para que esas personas trabajen. Es lo que yo tengo que pensar, pero no antes de decir que necesito 10 personas y las contrato, sino tengo que decir, voy a necesitar 10 personas, bueno, pues mejor necesitar 10 computadoras, 4 vehículos, 10 uniformes, y entonces tengo que plantearme eso, y entonces ver esta parte financiera, ¿tengo los recursos? No, bueno, pues entonces a lo mejor mi estrategia ahorita no es contratar a 10 personas, tengo que incrementar mi porcentaje de ventas o mi estrategia de ventas, o tengo que crecer a través de otro esquema, como lo comentó Edgar, a través de outsourcing, a través de distribuidores, a través de freelancers, en fin, tengo que entonces plantear otro esquema de estructura para que yo pueda crecer y a lo mejor entonces en un corto plazo decir, bueno, ahora sí yo quiero tener 10 personas en mi planta para que yo pueda trabajar y yo tener el control. Pero entonces esas son las 3 variables principales que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a plantear una estructura organizacional, ¿sí? Esta estructura organizacional, ¿sí?, básicamente tiene 2 tipos de formación. Eso lo pueden, esto es en función de un autor que se llama Baba, que en el 2013 habló de cuáles eran las estructuras de organización. ¿Sí? En la presentación después viene la bibliografía para que ustedes lo revisen si lo quieren ver, pero básicamente son 2. Una estructura que puede ser vertical, una estructura que puede ser horizontal, dependiendo cómo quieran hacer la jerarquía, los tramos de control y las cadenas de mando. ¿Sí? Entonces hay organizaciones que se quieren hacer muy centralizadas, otras que se quieren hacer descentralizadas, otros que se quieren hacer otros modelos que vamos a ver aquí a continuación. Pero básicamente entonces,
las relaciones de autoridades y de jerarquías, ¿sí? Para determinar si lo vamos a hacer vertical, horizontal o un híbrido, ¿sí? Son básicamente las siguientes que vamos a ver. Una organización lineal, ¿sí? Que prácticamente es una organización vertical que tiene una sola unidad de mando, ¿sí? Típicamente en el ámbito del management se llama como una organización militar muy jerárquica, donde pues está una persona y abajo otra y abajo otra y abajo otra, y todo es una cadenita, ¿sí? Sí, muy corto en el tramo de control, pero de gran centralización. La autoridad es directa y es ejecutada, directamente, ¿sí? Entonces, uno le dice al otro y el otro al otro y el otro al otro. Entonces, esto tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Entonces, si queremos que llegue la información hasta el último por esa organización tan jerárquica y lineal que tengo, pues me tengo que esperar a que vaya bajando en todos los niveles, con el riesgo, ¿sí? De que esa información y esa comunicación no baje igual. Porque si yo se lo digo a Juan, y luego Juan le entiende de una manera y se le dice a Pedro de otra, y así se va bajando, cuando le llegue a José al último, pues ya le llegó distorsionada. Entonces, son las desventajas que tenemos de trabajar esa organización, y a lo mejor es muy lenta, en lo que yo voy bajando escalón por escalón, escalafón por escalafón. La otra opción es que yo haga una organización funcional, que tiende a ser una organización más horizontal, en donde yo voy a tener clasificado de determinados departamentos. La autoridad entonces se delega, yo tengo un tramo de control más amplio, pero también tengo mayor subordinación. Entonces yo tengo pues mis 4 gentes de mando, que esas a su vez tienen otras gentes, etcétera, o por área de negocio, etcétera. Pero entonces yo ya sé que no nada más tengo uno, que ese se lo voy a decir al otro y al otro, sino que ya tengo 4. ¿Sí? Entonces tengo que bajar la información al mismo nivel a las 4, o saber a quién se lo tengo que dar, en qué cantidad y en qué calidad, ¿sí? O a lo mejor tengo en esas 4 áreas, algunas tendrán un peso y una prioridad definida, entonces yo tengo que ponderar, ¿sí? Entonces es una gestión que puede ser un poco más compleja, y tengo también que repartir mi tiempo entre 4 personas a las cuales yo tengo que delegarles responsabilidad y autoridad. Y finalmente, hay muchas más opciones, pero esas 3 son las más tradicionales y típicas, es que tenemos una organización lineal y de staff. Esto quiere decir que hacemos como un poquito de híbrido, es donde ya empezamos a conjugar lo bueno de una organización con complementos que nos ayudan, ¿sí? A que nuestro ejercicio de mando, ¿sí? Nuestro ejercicio de dirección sea mucho más ágil y lo podamos trabajar de alguna manera. De manera gráfica, aquí se los estoy mostrando. Esta primera que vimos es como le estoy diciendo. La organización es lineal. Hay un gerente, hay un supervisor y hay empleados, ¿sí? La autoridad baja de manera automática y jerárquica, pero la responsabilidad también va subiendo nivel por nivel, y cada quien le va agarrando un pedacito, ¿sí? Para que llegue. Entonces, esta es una situación. ¿Qué pasa cuando la transformamos en una organización con staff? Esto quiere decir un poco, sí, lo que hablábamos de ese outsourcing o de estos asesores externos. Cuando yo no tengo el expertise en todas las áreas, cuando yo requiero de un equipo que me esté apoyando, pero no lo necesito de manera fija ni de tiempo completo, entonces yo hago una organización que traiga lo que se llama áreas staff. Y áreas staff son áreas que no están directamente metidas en la operación, pero que sí deben de estar apoyando y asesorando en áreas estratégicas para la organización, que pueden apoyar, ¿sí? A la toma de decisiones, al análisis, para lograr las metas o los objetivos. Entonces puede ser que tenemos, por ejemplo, yo puse aquí un asesor jurídico, pero podemos tener un asesor tipo consultor de estrategia, podemos tener a la mejor gentes que nos apoyen en el ámbito de tecnología. Sí, oye, sabes que yo no necesito una persona de tiempo completo de tecnología, pero sí necesito a alguien que me esté apoyando para esto. Necesito tener un agente de marketing, pero no necesito de tiempo completo, sino más para que me haga determinadas cosas en determinadas situaciones. Entonces, pues yo voy determinando estos staffs que me van sirviendo, los voy contratando
por proyecto, por un proceso de, como puedes llamar, de iguala que te dé una cantidad fija por algún trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces, estos son dos tipos de organización. Y lo que ahorita se está dando, que es lo más común, es lo más común, ahorita vamos a ver una tendencia posterior a esto, pero esto es una organización funcional, es una organización muy común dentro de las organizaciones, donde hay un líder de la organización y se divide por áreas, por departamentos, por gerencias, y a lo mejor puede haber direcciones, subdirecciones, o sea, ya para abajo lo que ustedes quieran, pero ¿sí? Lo vamos abriendo de manera horizontal, de tal manera que yo tengo un responsable de mercadotecnia y ese responsable de mercadotecnia tiene otras áreas, y tengo el de producción, y el de producción tiene a lo mejor 7 supervisores, 4 por turno, 18 personas por cada turno, para la máquina A, para la máquina B, para la máquina C. Entonces ya vamos construyendo, ¿sí? Nuestra estructura dependiendo de las necesidades de nuestra empresa, y así por cada una de las áreas que yo necesito, ¿sí? Se puede quedar una sola persona, como en este caso que yo estoy poniendo ahí con gerente de finanzas, que a lo mejor no tiene gente bajo su cargo, o le podemos ir poniendo todos los cajones que queramos, siempre y cuando, y recuerden, tenemos que tener claro que tengamos los recursos financieros, humanos y tecnológicos para que esa persona que va a estar ahí en ese cuadrito puedan lograr su cometido, ¿sí? Y pasamos, ¿sí?, a un estilo de organización que también es horizontal, puede ser funcional, pero donde se empiezan a compaginar, ¿sí? Que alguna persona tenga que trabajar con otra persona de otra área para un proyecto, ¿sí? O que una persona tenga que ver con 2 áreas distintas. Entonces, esto es lo que se llama una organización matricial, ¿sí? Donde el gerente de un departamento puede tener una relación directa con alguien en ese departamento, pero puede tener una relación indirecta de reporte con alguien de otra persona que le va a proveer información, que va a ser parte de esa cadena de insumos o de abastecimiento, ¿sí? Entonces, se pueden interactuar. Podríamos decir, oye, vamos a hacer un proyecto multidisciplinario. Entonces, mira, pues tiene que participar la gente de mercadotecnia y la gente de finanzas y la gente de ventas. Perfecto. ¿Y quién va a coordinar eso? Pues hay un gerente de proyecto. Para efecto de este gerente de proyecto va a ser el gerente de finanzas. Muy bien, entonces el gerente de finanzas tendrá en línea vertical lo que es propio de su área, pero en una línea directa o en este esquema matricial va a tener que coordinar a los que están en ese proyecto, aunque no sean de finanzas, pero su responsabilidad es ser líder de ese proyecto y es una de las áreas de responsabilidad que él tiene para reporte con el gerente general, porque tanto tiene que reportar y lograr sus objetivos como gerente de finanzas como gerente de proyecto. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario que me quieran hacer. Si no, voy a seguir avanzando. Y a partir de que nosotros tenemos definido nuestra estructura organizacional, ¿sí? Ya lo habíamos hablado, que tenemos previsto que nuestra organización crezca, ¿sí? Queremos ampliar nuestro margen de operación, nuestro ámbito de trabajo. Entonces tenemos que pensar que nuestra organización se va a desarrollar, que va a adquirir una madurez. Entonces constantemente tendríamos que estar revisando nuestra estructura o estar proyectando una estructura. Así como dijimos que nuestra misión hoy es esta y nuestra visión al corto plazo en 2 años es esta, igual tendríamos que estar pensando, ok, para lograr esta misión tengo que tener esta estructura, pero para lograr esa misión dentro de 2 años a lo mejor tengo que cambiar mi estructura y tengo que crecer y tendría que estar viendo cómo voy a conformar mi estructura y no solamente decir, oye, voy a incrementar plazas, sino decir, oye, a lo mejor ahorita el que es el jefe de producción, yo el día de mañana que esté creciendo y que quiera ampliar mi línea de producción, pues este jefe de producción tendrá que convertirse a lo mejor en gerente de producción. Y entonces tendré que tener otro jefe de producción o otros 2 jefes de producción. Entonces, ¿qué tengo que ir previendo en mi estructura organizacional?
un plan de desarrollo para esta persona para que se convierta en gerente y tengo que ir buscando esa parrilla de reemplazo para ver quién se va a quedar como jefe cuando él pasa a ser el gerente. Entonces es una proyección, ¿sí?, de los puestos de nuestra organización en una estructura y ya tengo que ir perfilando. Entonces eso lo tengo que ir trabajando. No puedo decir, dentro de 2 años pienso que el jefe de producción va a ser gerente y pensar que cuando lleguen los 2 años, mira, ya te paso de jefe a gerente. Si hacemos eso, que es muy común, hay un gran riesgo que no nos funcione, porque esa persona no está preparada para pasar de un puesto a otro, de una responsabilidad a otra, de un tramo de control a otro, etcétera. Incluso desde la formación académica, técnica, tenemos que prever todo ese tipo de situaciones. Por tanto, ese es uno de los puntos, pero el otro también es, en base a ese entorno actual y esa estrategia que tenemos que revisar para planear nuestra proyección, también a lo mejor tenemos que pensar, como lo están haciendo ahorita la gran mayoría de las empresas, de los grandes corporativos, de cambiar estas estructuras tan funcionales o tan estructuradas por divisionales, por producto, por proyecto, por equipos autodirigidos, en fin, una serie, ¿sí?, de nuevos esquemas de estructuras que se están dando en las organizaciones para que podamos funcionar de manera más óptima y lograr eso que dijimos de la efectividad organizacional. ¿Qué va a pasar y qué pasa con esos grandes ejemplos que hemos dado de McDonald's, Apple, Google, Amazon, Hewlett Packard, todas esas grandes empresas en México, empresas como Bimbo, empresas como Cemex, en fin, muchas otras, ¿sí? ¿Qué está pasando? Están trasladando sus estructuras, ¿sí?, de algo muy funcional a algunas matriciales, pero con un esquema más divisional. Mira, entonces va a ser la división de este producto, la división México, la división latinoamericana, la división que va a atender este segmento de mercado. Ahora por producto ya tengo 10. Pues entonces ahora voy a tener 10 gerentes de producto para que atiendan cada una de las áreas, porque cada producto va a tener un mercado distinto, un segmento distinto y tiene sus propias características. Entonces necesito 10 distintas cosas. Entonces cambio mi esquema a hacerlo por producto. Oye, voy a desarrollar una serie de proyectos. Bueno, pues entonces tengo que constituir una estructura por cada uno de sus proyectos y a lo mejor me tengo que dejar mi estructura organizacional con lo que está funcionando y con lo que está mi empresa generando ingresos, pero por otro lado, si como un staff estoy generando otras estructuras con proyectos específicos donde puedo tomar parte de esta gente para que quede un esquema matricial y lo llevamos a otro gerente, o de plano digo, mira, tú, ¿sí?, por 1 año te vas a mover de lo que eres en este puesto y te vas a mover este proyecto para desarrollarlo. Oye, queremos abrir una nueva plaza en otro país. Bueno, entonces jalo un equipo de aquí y me lo llevo acá para que trabaje en el desarrollo de la creación y la puesta en marcha de este proyecto en otro país, en otra ciudad. Entonces, vamos creando y vamos visualizando cómo se pueden ir moviendo nuestras estructuras organizacionales para que realmente podamos llegar a ese proceso vamos a decir, de efectividad organizacional. Yo les traigo nada más como ejemplo estas 4 empresas que todos conocemos y que sabemos que son de éxito, pero que son empresas, ¿sí?, que a pesar que podemos pensar que es de éxito por el marketing, por el producto, por lo que ustedes quieran, son de éxito también porque han sabido, ¿sí?, trabajar sus estructuras organizacionales de tal manera, ¿sí?, que puedan funcionar en función de su estrategia y ayudar, que la estructura les ayude a lograr esos objetivos y esa estrategia que ya se fijaron. Entonces, Coca-Cola, ¿sí?, está trabajando básicamente con estructuras organizacionales divididas en forma de división geográficamente, ¿sí? Entonces, por país, por continente, por mercado, como lo estamos viendo ahí. Coca-Cola Europa, Coca-Cola Latinoamérica, y de Coca-Cola Latinoamérica, Coca-Cola México y Centroamérica, etcétera. Las cadenas de supermercados Walmart, por ejemplo, cambió de una estructura donde era toda totalmente centralizada en Estados Unidos
y cambió, y entonces ahora dijo, lo voy a hacer entonces ahora funcional porque iban a crecer. Entonces ahora es Walmart, como gran Walmart Incorporated, que es la de USA, pero generaron una que se llama Walmart México y Centroamérica. Entonces, la base está en México y desde México controlan todo Centroamérica. Y así van generando sus procesos. Amazon tiene una estructura organizativa funcional, ¿sí? Pero los empleados, precisamente como están completamente distribuidos, están por áreas y por departamentos. Entonces hay una estructura para finanzas, una para marketing, una para ventas, y entonces eso hace que cada líder pueda tomar sus propias decisiones y se vuelva muy eficiente, ¿sí? Y puedan tomar decisiones muy rápidas, no tienen que ir a una centralización, una jerarquía de que voy arriba y voy arriba y voy arriba, sino ya están estructurados de esa manera. El líder de finanzas es el líder de finanzas global y él toma las decisiones de finanzas para cada una de las áreas que tiene bajo su cargo. Google tiene una división por productos, ¿sí? Hay un área que trabaja para Gmail, para lo que es correo electrónico, hay otra área que trabaja para Google Maps, y hay otra que trabaja para el desarrollo de apps, y así. Entonces van trabajando por producto, ¿sí? Entonces también pueden ser por proyectos. Hoy vamos a desarrollar esto. Ahora cuando pasamos este proceso de la pandemia, pues a lo mejor lo que a veces utilizamos Meet para hacer nuestras videoconferencias. Meet era una microaplicación que estaba dentro de otra estructura. Al momento que crece, la sacan y entonces ya hay una división para Meet, porque ya lo amerita. Entonces ya sale de donde estaba, de las aplicaciones de Microsoft, y entonces ahora ya se vuelve Meet una parte. Y así se van generando en función del entorno y las necesidades que tienen que atender. Apple, sí, Apple es una de las pioneras en este tema de hacerlo por producto, ¿sí? Desde el concepto, ¿ya? Ellos dicen una cosa, prácticamente son como empresas. Una empresa es iPad, otras Mac, otras iPhone, en su momento, cuando era el Apple Store, el otro era el iPod, y todo lo que va creciendo y que van sumando a su estructura, lo van construyendo. Entonces hay un director que es el director de iPhone, ¿verdad? Listo, entonces iPhone, él es el director de esa división de producto, y ya nada más le reporta directamente al comité, al cofundador, al líder, al que tenga asignado en esa área de espera. Entonces estos son 4 ejemplos que yo les doy. Gunther, ¿quieres participar? Sí, precisamente con Apple, yo recién terminé de leer el libro sobre Steve Jobs y la lucha que se dio internamente en Apple, y pues que realmente él tuvo que ceder porque él quería estar a la cabeza de todo, ¿sí? Él, lo que era estructura organizativa, él siempre era el que quería tomar las decisiones, y eso le trajo muchos problemas, al punto de que en algún momento lo sacaron de la empresa, y pues la empresa se vino abajo porque pues obviamente era un genio. Y realmente si uno pone a una persona no como Steve Jobs, sino con la forma de pensar o la forma de ser, o con el carácter de Steve Jobs en cualquier organización, esa persona no va a durar mucho tiempo en ninguna organización, porque él ponía al equipo a trabajar para él. Él no jugaba en equipo, que es muy diferente, ¿sí? Pero poco a poco se fue compartimentalizando la estructura de Apple, y pues obviamente dentro del libro se habla sobre eso, y él hace una reflexión de que pues afortunadamente logró tener gente que le abría, o sea, aunque no lo hizo de buena manera, sí él aceptó jugar en equipo, pero él no era un convencido de jugar en equipo. Él quería que el equipo jugara para él, que era un poco diferente. Sin embargo, pues obviamente su equipo le demostró que jugar en equipo era muy importante. Gracias. Al contrario, Gunther, muchas gracias por traer el ejemplo, y les recomiendo a todos que vean, o si no quieren leer el libro, vean también la película de Steve Jobs, que nos da claramente cómo sabe eso. Y este ejemplo es muy importante porque nos demuestra la importancia de lo que es cómo trabajar la estructura organizacional, pensar que es el líder. Es que si seguimos trabajando de la manera central como tú lo quieres hacer,
pues como dice, vamos a perder el mercado, vienen otros competidores, estamos en un mercado tremendamente competitivo, entonces tenemos que hacernos más efectivos, más eficientes, más eficaces. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Entonces, oye, salte tú tú eres el genio, entonces salte aquí como es el staff, ¿no? Tú eres el staff, pero déjanos entonces que nosotros operemos en función de producto, en función matricial y que podamos hacer más eficiente, ¿sí? Y podamos tener más agilidad de respuesta, porque atrás de nosotros, ¿sí? Está Samsung, Nokia, pum, 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 y todos los que vengan, Huawei, todos esos. Entonces, o respondemos rápidamente o vamos a perder, ¿sí? Entonces, afortunadamente también Steve Jobs en su momento pues lo entendió, ¿sí? Hay algunos que digan, no, pues yo no lo entiendo, yo sigo y aquí me voy. Y entonces Apple no sería lo que es si Steve Jobs hubiera seguido y hubiera dicho, no, no, es que ustedes no tienen razón. Afortunadamente él tenía un cofundador, pues al cual tenía el peso suficiente como para decir, oye, esto es lo que nos conviene, ¿sí? Y lo hicieron. Y Apple es lo que es gracias a eso. Y ahora, pues ya no estando Steve Jobs, bueno, pues entonces ya se mueven prácticamente en función de esa agilidad. ¿Se acuerdan que les puse que una de las variables importantes de la estructura organizacional es el entorno actual? Entonces ellos ya se mueven en función del entorno, de su competencia, de cómo está avanzando la tecnología, cómo tienen que trabajar, y eso les permite ser mucho más eficaces en ese sentido. Muchas gracias, Gunther, por tu aportación, y vamos a continuar. Y quiero aquí entonces hacer un primer escalón para que ustedes vayan aterrizando todo esto que ya hemos visto. Y aquí yo quiero saber, ¿sí? Y dejo de compartir un momento. ¿Quiénes de los que están aquí ya tienen hecha su estructura organizacional? Si es nadie, porque nadie me levanta la mano, entonces vamos a hacer ese ejercicio. A ver, José, y tú levantas la mano. ¿Tienes una estructura ya realizada? Sí, nosotros la tenemos definida como la lineal. En nuestro caso, por tener las diferentes líneas de productos y las cuales vienen de un mismo sourcing para poder dividirse en todos los líneas de productos, pues sí lo trabajamos de manera lineal. Lo tenemos definido, no es que tengamos ni siquiera la cantidad de empleados ni nada, pero obviamente de las pocas cosas que hemos venido haciendo, pues la estructura organizacional. La tienes en papel, lineal. la tienes dibujada, la tienes en papel. Correcto, correcto. Bien, estupendo. Bueno, entonces vamos avanzando. A lo mejor después de esto, miras de ver alguna opción que te pueda convenir más. Entonces, si no tenemos una estructura organizacional, pues estamos en el mejor momento para hacerlo. Y les voy a recomendar esto, tan sencillo como es hacer la estructura organizacional dibujada, y así empezaron las grandes empresas en una servilleta de papel. Esa es una opción. La otra, los que son muy de la tecnología, la podemos utilizar alguna de estas 4 opciones. ¿Sí? Hacerlo en PowerPoint, que tiene una opción de los de XChart, y ahí podemos hacer nuestro organigrama y nos da la facilidad. Tenemos una herramienta más elaborada, más bonita y todo este tipo de cosas, que se llama Lucidchart, que esa también es muy interesante de trabajar. Lo podemos hacer en Canva, que también tiene la opción de hacer organigramas, y los que manejen la parte de Microsoft y sean totalmente Microsoft, pues hay una opción que se llama Visio, que también nos permite hacer este tipo de organigramas o de estructuras organizacionales. Utilicemos esto, el lápiz y el papel en una hoja, en una servilleta, lo que sea, pero que lo tengamos que hacer para irlo proyectando, ¿sí? De alguna manera. Sí, y algunos otros tenemos un pizarrón y ahí lo hacemos y ahí lo vamos proyectando, como ustedes quieran. Lo importante es que logremos estructurar y dibujar nuestra estructura organizacional. Entonces, tomen esta como esta opción, lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer en papel. Como ahorita no lo podemos hacer utilizando una de estas herramientas por el tiempo, yo les voy a pedir, ¿sí? Ayer comentamos que tuvieran a la mano una hoja de papel. Yo les voy a pedir que en esa hoja de papel, ¿sí? Como prácticamente a excepción de José, nadie tiene una estructura. Yo quiero que hoy me pongan, ¿sí? Así dibujada, cuál es la estructura que tienen, ¿sí? Ya sea lineal, matricial, como ustedes la quieran, como estén ahorita funcionando. Y si son uno, pues un cuadrito, yo, Martín, Juan, Pedro, el que sea, gerente general, todólogo asociado, lo que sea, póngale en ese cuadrito y quiero que lo marque.
¿sí? Y del otro lado de la hoja de papel, ¿sí? Quiero que ustedes, si aquí en su mente ahorita lo que puedan aterrizar, es que me pongan, y dibujen cuál podría ser una estructura organizacional que ustedes tuvieran para dentro de un año. Fíjense un año y cómo quisieran o pudieran tener su estructura organizacional en un año. Entonces, por favor, en esa hojita lo pueden hacer. Tengo dos manos levantadas. La primera, permítanme ver, déjenme ver de quién fue, no la alcancé a ver aquí. Era yo, Martín, nada más, precisamente era ese punto el que soy Esteban. Sí. Precisamente era ese punto, que nosotros ahorita sí tenemos definido esta estructura, pero debido a la falta de recursos, pues tampoco podemos poner a una persona como, no podemos todavía dividirlo por áreas, sino una persona está haciendo doble función. Pero precisamente, y ahorita que lo comentaste el ejercicio, pues sí, o sea, creo que la intención es, y normalmente es lo que traigo en mente es, ok, así como tengo mis recursos y con lo que tenemos y con lo que podemos, sí tenemos una estructura, básicamente es funcional, pero sí, obvio con la intención de que en el momento que tengamos suficientes recursos, pues ahora sí transformarnos a una más, que yo creo que eso va a estar interesante, o sea, cuál es la que a mí más o más bien, ¿cuál es la que más conviene para el negocio? Entonces, pues está interesante porque sí voy a llegar a ese punto precisamente. Pues bueno, pues a darle. Ignacio. Sí, Martín, una pregunta más bien. Por ejemplo, en mi emprendimiento, yo no preveo crecer en más de 5 personas, eso ya sería mucho. Y todas las otras funciones que yo necesite las preveo tercerizar. Es decir, si yo necesito diseño gráfico, voy a contratar temporalmente a alguien que haga un diseño gráfico. Si necesito, por ejemplo, el tema de la finanza, va a ser un consultor externo también. Entonces, en ese sentido, yo pienso que mi estructura organizacional sería más bien basado en una directriz o enfocado más en la parte técnica del negocio y los otros servicios como staff. O sea, serían más correcto. staff que misma estructura de la misma empresa. Perfecto. Entonces, así lo tienes que diseñar. Tú decides si lo quieres lineal, si lo quieres funcional, si lo quieres matricial, y entonces de un lado vas a tener tu parte staff, ¿sí? Como funciona normalmente es que te pones tú en la cabeza, ¿sí? Puedes poner las 4 o 5 gente que pudiste en el esquema que tú las necesites, pero entre la línea que va entre tu puesto y el que te reporta, ahí se marca una línea, ¿sí? En forma diagonal, donde tú vas a poner las partes staff que tú vas a requerir, ¿sí? Esa parte de diseño, la parte de marketing, la que tú vayas a necesitar para que las tengas como staff indicadas, ¿sí? Y así lo tienes que poner, que eso es staff, ¿sí? Esto es lo operacional y esto es lo que es staff, ¿sí? Y así puedes funcionar perfectamente. Listo. Gracias. Estupendo. Sí, Gunther. Está licenciado, por lo menos nosotros ahorita, porque estamos, bueno, ya tenemos el prototipo, tenemos un prototipo válido, funcional, pero todavía no hemos salido al mercado realmente. Entonces, nuestra estructura podríamos decir que es lineal completamente y muy pequeña. Pero nosotros también tenemos la perspectiva, lo que usted nos está pidiendo, y es cómo quedaría conformado, ¿sí? El staff en el momento en que salgamos al mercado. Y la pregunta mía es, independientemente si son directos o son por outsourcing o son tercerizados, ¿cierto? En la estructura organizacional no hay problema en que sean directos o sean outsourcing. No, las marcas ahí, la diferencia está en que si tú pones una línea directa, es porque están dentro, o sea, es directo tuyo y está dentro de tu nómina. Si tú las marcas punteada, es que o está fuera, ¿sí? Que no tiene un costo, pero no es un costo que entre dentro de tu nómina, vamos a llamarle así de esa manera, pero es un costo que tienes que considerar, la tienes como punteada. No, nosotros sí tenemos, por decir algo, licenciado, nosotros la parte legal, que es muy importante, la asesoría legal y la guía, es muy importante para nuestro producto.
¿sí? Pero nosotros la tenemos tercerizada porque pues, obviamente no podemos tener un abogado de planta, Claro, ¿sí? claro. Es muy costoso. Pero sí la tenemos, Hortica la tenemos actualmente, la tenemos en outsourcing y la tendremos siempre en outsourcing. Lo que pasa es que pues el tipo de contrato y la remuneración va a cambiar. Correcto. Lo que tendrías que hacer es esto. Estás viendo aquí que dice staff que va en la línea punteada, dice asesor jurídico. Así la tendrías que tener tú. Un gerente general Ok. que lo tiene directo en un asesor jurídico. Ese asesor, como tal lo dice, es tu asesor. Lo puedes ocupar o no en el transcurso del mes, pero ahí está marcado y sabes que lo tienes y sabes quién es. Y sabes que es una figura que tienes que tener y que tienes que tener contemplado el recurso para pagar esa asesoría. Y así lo marcas. Perfecto, gracias. Chao. ¿Alguien más tenía ahí algún tema? Edgar, tenías la mano levantada, dime. Tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, en el caso nuestro, que pues, somos solo dos y ocupamos varios puestos, varios roles, una sola persona, ¿verdad? Mi socio tiene tres o cuatro roles y yo también tengo como 3 o 4, digamos. ¿Cómo lo plantearíamos? Yo podría poner un cuadro por cada rol y le pongo el mismo nombre a todos esos roles. Ahí en ese caso te recomiendo que hagas una estructura por funciones, así como dijimos por producto, lo hagas por funciones. Entonces, si son 2 personas, ¿sí? Pues se pongan los dos uno al lado y desgloses en cada cajón una función de los que ustedes son responsables. Haz cuenta entonces Edgar Núñez y abajo tu función, marketing, ventas, distribución, logística es del Juan Pérez, Alba Ver, administración, jurídico, pum, pum, y así pues, lo pongan, pero que esté marcado y determinado y delimitado qué ve cada quien, para que en el momento que se integre un asistente o alguien a alguno de estos puntos, quede ahí marcado. O si vas a traer un outsourcing, vas a traer un staff, entonces también que se delimite a quién le va a reportar ese staff. Perfecto, me queda muy claro. Además, un detalle más es que, por ejemplo, en un servicio ya tenemos un outsourcing. Mi socio se encarga de ese tema, de ese rol. Entonces, él se encarga de hacer la contratación de ese servicio. Entonces, pondríamos esa actividad y outsourcing Con la línea punteada de que le reporta a él de manera pues indirecta, vamos a decir, o sea, tiene la línea de reporte directo para que esté claro. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Sara. Sí, bueno, en mi caso, Edgar se me adelantó un poquito porque nosotros también somos dos. Creo que la estructura que manejamos en este momento es horizontal, tanto horizontal como funcional, porque estamos ahorita trabajando de una manera colaborativa, dividiéndonos tareas y siempre, cuando digo colaborativa es porque básicamente las tareas las hace una persona, pero siempre en colaboración con la otra, como para que estemos como en sintonía con los productos. Sin embargo, sí por funciones, bueno, lo mío es una agencia de traducciones, entonces las funciones son bien claras, son como gerentes de proyectos, gerentes de cuentas, ventas, marketing, todo está como bien dividido y ese sería como futuro. O siempre, aunque la tenga clara en este momento, la coloco a cómo le estamos haciendo funcionar en ese momento, ¿correcto? Correcto. Sí, correcto. Sí, hay que tenerlo puesto para que quede transparente, claro, y esta es responsabilidad tuya, porque el día que haya una situación con un cliente, con alguna situación, decir, te tocaba a ti, no me tocaba a mí, y no lo tenemos en ningún lado. Claro. El día de mañana vamos a trabajar con un complemento de la estructura organizacional que es el análisis de puesto. Eso te va a ayudar mucho más para que definas en ese análisis de puesto qué funciones, responsabilidades son de cada quien. Eso es, cada cuadrito que vamos a poner en esa estructura, tendríamos que tener un análisis, un descriptivo de puesto, que es lo que vamos a ver el día de mañana, y con eso se complementa el tema. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Un gusto. Gracias. Edgar, ¿tienes otra pregunta? Disculpe, no, olvidé. No, ok. Bien, ¿alguien ya trabajó sobre este dibujo? Vamos a ver qué tan creativos son en la parte de dibujar. ¿Alguien que lo quiera mostrar?
Con uno es suficiente, ¿eh? Ya por el tiempo no voy a ver muchas, pero bueno, con que se anime uno. Silvia, veo en el chat que dices que ya tienes también la estructura organizacional, ¿es correcto? Sí, correcto. Sí, ¿la tienes dibujada? ¿No las puedes mostrar o platicar? Y alguien por aquí vi que le gustó mi tema de todóloga asociada, y ya lo puso ahí muy bien para Connie, que es todóloga asociada SADCB. Muy bien, estupendo, ya tendrá que ir creciendo para incrementar su estructura organizacional. No, yo no la tengo dibujada, la tengo en PowerPoint. Bueno, Ya la tengo hecha. bueno, si no luego no la muestras, si no la... ¿Alguien ya terminó que nos pueda compartir? Bueno, mirando el tiempo, ya que nos quedan escasos 6 minutos para terminar la sesión, y es importante que hagamos un cierre de la misma, yo les pido que entonces esto lo puedan seguir trabajando el día de mañana. Iniciamos la sesión viendo que lograron plasmar en sus hojas, o incluso si lo quieren hacer, ya les da tiempo a hacerlo en un PowerPoint, o lo quieren hacer mucho mejor, que lo puedan imprimir y nos los puedan mostrar o compartir en pantalla, para que vayamos diseñando la estructura y podamos complementar mañana con el análisis de puesto. Pero por lo pronto, para este cierre, a mí me gustaría, de manera muy breve, y lo voy haciendo conforme yo voy viendo en mi pantalla, que cada uno de ustedes me comparta muy brevemente qué se lleva de esta sesión, iniciando por Edgar, que te tengo a mi derecha, por favor. ¿Qué te llevas de la sesión? Sí, bueno, bueno, realmente que sabemos lo que estamos haciendo, tenemos claro lo que tenemos que hacer para la condición en que está el emprendimiento en este momento, pero que no lo tenemos plasmado en algo que creo que es el principio de cómo es decir, de empezar bien la carrera, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Y ahora que estoy haciendo los cuadritos, pues bueno, veo que es necesario, es importante, ¿verdad? Estupendo. Muchas gracias, Edgar. Gunther. La verdad es que siempre cuando nosotros tomamos la decisión de iniciar este camino de capacitarnos más, de capacitarnos y de validar lo que el emprendimiento, tenemos todas estas ideas, la verdad es que las tenemos, pero no las habíamos organizado, ¿sí? Y lo que, por decir algo,
la licenciada, lo del FODA, el análisis FODA, siempre lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho de la perspectiva de la influencia que tiene los factores internos y los factores externos para poder hacer el análisis, que lo hacen mucho más fácil. Es mucho más sencillo hacer un análisis FODA desde esa perspectiva a ponerse a pensar si es una fortaleza, si es de otra manera. Y hoy, pues por lo menos esta parte organizativa me gusta mucho, o sea, es organizar las ideas y me ha gustado esta parte, me gusta mucho, me gusta mucho. Muchas gracias. Al contrario, a ti. Edgar. Perdón, dígame. Perdón, disculpen, Esteban, me confundí, discúlpame, Edgar. Esteban, perdón. Ok. Pues primero un recordatorio para volver a documentar o estar documentando todo, que pues la verdad luego es algo que se olvida hacer. Y por otra parte, pues el forzar como a tener una estructura bien definida, independientemente de que aparentemente estamos funcionando correctamente, pero pues sí, creo que con la intención de en un plazo corto o un corto plazo poder todavía estructurar mejor la organización del negocio, creo que nos va a ayudar mucho en el proceso, ¿no? Y en los resultados en general. Estupendo, muchas gracias. Ignacio. Sí, Martín, yo creo que pues, ha sido interesante un poquito analizar el tema de cómo estructurar la organización, aunque yo sigo pensando que en empresas pequeñas las prioridades van cambiando o se van enfocando hacia áreas de productividad o de poder hacer que la empresa sobreviva aquellos tan temidos 3 años. Sí es importante, por lo menos, como dices, tenerlo en papel, aunque no sea una estructura que exista, ¿no? Aunque en mi caso, pues yo pienso que la tengo bien definida desde el punto de vista de lo que quiero alcanzar, cuáles son los productos y servicios que voy a lograr y qué voy a necesitar en términos de recursos humanos para eso. Entonces, por ese lado yo creo que lo tengo bastante bien meditado o comprendido. Estupendo, gracias, Ignacio. César. Yo creo que da la oportunidad de poner gráficamente, uno ve cosas que uno da por descontado en este ejercicio todo lo que hacemos. Y solamente ponerlo en el papel ayuda a listar todas las cosas que estás haciendo y quién las está haciendo y por qué el asunto. Rápidamente se identifican cosas que no están funcionando o la necesidad de un recurso distinto o la necesidad de reestructurar la forma como se está operando. Me quedo con ese aterrizaje forzoso de poner las cosas en papel. Estupendo, gracias. José. José García no está. Sí, perdón. Cuidado. Por si tenía la mano levantada, yo dije no, pero no. ok. No, sí, creo que igualmente. Creo que esto forma parte como los valores de una empresa, ¿verdad? Si uno empieza una empresa, un emprendimiento, como lo quiera llamar, de una manera estructurada y organizada, pues la empresa puede ser escalable hasta donde uno quiera, hasta donde uno tenga la visión de llevar la empresa, ¿verdad? Si uno empieza de una manera como, no, es mi negocito, es mi emprendimiento, pues claro, existe la pasión por el negocio, pero yo creo que si uno tiene la visión de, wow, yo quiero que mi empresa sea hasta donde Dios me dé la talla, no tiene que ser estructurado, organizado, si no es muy difícil si las cosas se disparan. Estupendo, gracias. Sara. Pues en mi caso, Martín, trabajo. Llevo mucho trabajo. La verdad que es que, no, y mucha emoción, la verdad, porque una vez que uno comienza a poner todo en papel, así como dijo José, perdón, uno como que ve plasmado realmente todo lo que uno hace y de repente puede hasta priorizar ya cuando visualiza todo, así que eso la verdad que ya hace mucho que lo tenía que hacer. Y pues eso me llevo, mucho trabajo, mucha emoción. Estupendo, gracias. Connie.
Sí, pues justo también me llevo como esa tarea porque es algo que considero ya en este punto del proyecto que llevamos, un año ya medio, creo que ya es momento de estar empezando a diferir actividades para poder dar el ancho de la demanda que se viene, porque conforme vamos teniendo presencia más en el mercado, más nos van conociendo, obviamente van solicitando más de nosotros. Y bueno, no es posible que una sola persona haga todo. La verdad es que no era cierto, ¿no? Yo no hago yo todo, pero obviamente sí creo que es súper, súper importante y a veces es muy difícil deslindar tareas. Como que aprender a soltar, aprender a confiar en las demás personas, a veces cuesta, pero es súper necesario más uno como líder. Estupendo, muchas gracias. Gustavo. Sí, bueno, yo sí tengo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa, ¿verdad? Donde toda esta estructura organizacional, todo está muy, muy instaurada. Entonces he visto los beneficios. Sí creo, ¿verdad?, que la estructura organizacional es más y más importante entre más grande sea la empresa. Con empresas pequeñas, ¿verdad? En una empresa de una persona, donde es un todólogo, ¿verdad?, y toma las decisiones la persona, tal vez esto no sea tan necesario. Ya apenas pasamos a 2 personas. Creo que una de las cosas muy importantes para tener es definir un proceso de toma de decisiones, cómo se van a tomar las decisiones. Y la estructura organizacional para empresas más grandes ayuda, esta es una de las cosas en las que ayuda, en cómo tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, conforme va creciendo el tamaño de la empresa, toma más y más relevancia tener una estructura bien definida, me parece. Estupendo. Gracias, Gustavo. Silvia. Sí, yo creo que, bueno, súper importante lo que es tener una estructura organizacional. Definitivamente debemos ordenarnos en las funciones, ¿verdad? A veces nos vemos atareados con muchas labores, una sola persona o inclusive aunque tengamos alguien que nos colabore, queremos como acaparar todo porque a veces nos cuesta delegar, también puede suceder. Entonces sí es importante tener esa estructura bien definida. Muy bien, muchas gracias. Yareli. Bueno, yo pienso que para el crecimiento es necesario como estructurar tanto la operación como la administración de una empresa, porque si no está estructurado, luego estructurarlo cuando ya hay un crecimiento es más complicado, porque no hay estándares fijados, precisos para ese crecimiento y al final se vuelve como un arrastre, ¿no?, de cosas que se pudieron haber establecido y organizado de una manera estructurada en el inicio y ya luego entonces se convierten como en un problema. Pero es bien cierto que a veces pues lamentablemente las cosas crecen como muy rápido y bueno, entonces ahí toca como ir adaptándose y tratar pues de no perder lo que es esta estructura general de lo que tenemos que, o sea, formar tanto a lo que es la misma empresa, al personal, a los administrativos y sobre todo tener las figuras de mando bien establecidas porque eso ahorra mucho problema y mucha confusión al momento de dirigir el personal, ¿no? Eso fue uno de los problemas al inicio que tuvimos. El personal, pues, o sea, no había como una figura de mando hasta que, pues, se definió el tema operativo y, pues, creo que al final, pues, la idea es que todo crezca de manera suavizada y con estructura, ¿no? Que es lo más importante, especialmente si quieres franquiciar. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros quisiéramos franquiciar socialmente la empresa, pero sabemos que, bueno, nos toca todavía desarrollo de muchos estándares para poder llegar allá. Bueno, muchas gracias. Alexandra Madel, Alexandra dice aquí. ¿Está Regina? Vale. Perdón, es que la verdad hoy la lluvia no me dejó y creo que voy a tener que ver el video del diplomado porque igual me sacó un buen rato, entonces Bueno, ahorita sí se me va a hacer como gracias. complicado dar una aportación, pero Bueno, de lo que vi al principio sí estaba bastante interesante. bueno, entonces de tarea ver la grabación y mañana nos das tu aportación al inicio de la sesión, ¿de acuerdo? Gracias. Adrián. Hola, buenas noches.
Muy interesante. Realmente ahorita estamos ya diseñando la estrategia para un proyecto más grande y sí nos ayuda porque nos da la oportunidad de recordar cosas que hemos dejado pendientes, sobre todo en la manera de organizarnos. Y como vamos a tener mucha expansión, sí nos ayuda este tema. Muy bueno, por cierto. Estupendo. Muchas gracias, Adrián. Jonathan. Y bueno, definitivamente creo que la organización es una tarea pendiente en empresas nuevas. En este caso somos 3 fundadores y estamos más o menos definidos ante el CEO, CTO, el CFO, pero ya de ahí abajo, ahora mismo es una tarea pendiente porque queremos ver hasta dónde es el requerimiento máximo de personal en cualquier área. Por ejemplo, el área de finanzas está controlada por mi socia, pero el área de tecnología es donde creo que necesitamos seguir creciendo y definitivamente el área de marketing. Es un área que no hay personal, cubrimos vacantes en ambos, nos toca trabajar ahí. Estupendo, muchas gracias. No sé si todavía veo en pantalla Madel Alexandra, pero no sé si esté. Si no, para dar por concluido la sesión, yo les agradezco muchísimo el tiempo, el interés y su participación. Y bueno, dejamos entonces para mañana este tema de la estructura. Mañana rápidamente lo comentamos y vamos a trabajar algo fundamental, que es el análisis y la descripción de los puestos que tenemos o que vamos a plantear en la estructura organizacional. Yo les deseo una estupenda noche. Muchas gracias por estar y un saludo. Cuídense. Gracias. Buenas noches, a ti, Martín. gracias. Buenas noches.